Buenas noches, nuevamente nos encontramos y antes de que empecemos a explicar este ejercicio, te voy a pedir por favor que te suscribas al canal, que dejes tus comentarios y por favor también comparte este video. Tú sabes que es la forma para que nosotros podamos seguir haciendo más material de trabajo para que tú estudies desde tu casa. Muy bien, escucha y observa por favor. Mira aquí, trapecio isósceles. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar todo lo relacionado al trapecio isósceles. Mira aquí, observa el trapecio isósceles. ¿Y por qué se le llama trapecio isósceles? Observa por favor. Mira el lado AB con el lado CD tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Observa el trapecio isósceles. El trapecio isósceles es ABCD. ¿De acuerdo? El trapecio isósceles, nuevamente, el lado AB tiene la misma medida que el lado CD. Además, observa, estos dos ángulos, o sea, el ángulo B con el ángulo C son iguales. Y también, en este caso, el ángulo A y el ángulo D también son iguales. El ángulo A y el ángulo D también son iguales. Entonces, si tú observas un trapecio con estas características, debes darte cuenta que se trata de un trapecio isósceles. Mira, es más, aquí hemos colocado BC, observa, BC es paralelo ¿a quién? A este lado, AD. Y también lo que te decía, que AB, esta parte, AB va a ser igual a CD. Ahí está, es igual a CD. Por favor, observa con atención para luego pasar a explicar el ejercicio. Observa, por favor, observa con mucha atención porque en breve pasamos a resolver ese ejercicio. Lee también el ejercicio que dice: calcula el valor de x en el trapecio isósceles. Muy bien. Calcula el valor de x en el trapecio, este es un trapecio, en el trapecio isósceles. Mira el trapecio isósceles que me están dando. Este es el trapecio isósceles que me están dando. Muy bien, entonces, por favor, fíjate los datos que tiene este trapecio isósceles. Mira, el lado AB, el lado BC, CD y AD. Ahora, ¿qué pasaría cuando yo te diga que AB va a ser igual a CD? Porque la propiedad me lo indica. Mira aquí. AB va a ser igual a CD. Acá lo tienes, mira. AB va a ser igual a CD. Entonces, observa por favor con atención. La propiedad, ¿qué me dice? Que AB va a ser igual a CD. Entonces, 2x menos 3 va a ser igual a x más 4. Va a ser igual a x más 4. Estos dos lados en un trapecio isósceles deben ser iguales. Estos dos lados en un trapecio isósceles tienen la misma medida. Por esa razón los estamos igualando. Entonces decimos 2x menos 3 va a ser igual a x más 4. ¿De acuerdo? El x pasa a restar, se pasa a restar, quedaría 2x menos x, me queda x, o sea, una x. Y el menos 3 pasa a sumar, o sea, acá tengo 4, y el 3 pasa a sumar, sería 7. Porque diríamos 4, y como el 3 pasa a sumar, sería 4 más 3, 7. Ya está. Ahora decimos, vamos a trabajar los ángulos. Observa nuevamente, vamos a trabajar aquí los ángulos en este trapecio isósceles.
Por esa razón, al inicio te presentaba las propiedades. ¿De acuerdo? Y nuevamente te voy a repetir lo que acabamos de hacer. Hemos igualado AB a CD. Lo hemos igualado. Estas dos cantidades deben ser iguales. Y ahí las hemos igualado. Y hemos obtenido que x es igual a 7. Por la propiedad. Acá tenemos la propiedad. Estos dos lados deben ser iguales. ¿De acuerdo? En un trapecio isósceles. Muy bien. Ahora, mira acá. Trabajamos los ángulos. El ángulo A va a ser igual al ángulo D. Claro. Mira acá la propiedad. El ángulo A es igual al ángulo D. Entonces, si este mide 58, ¿cuánto debe medir también este ángulo? Este ángulo también debe medir 58. ¿De acuerdo? Observa, por favor, con mucha atención. Ahí está. También debe medir 58 grados. Entonces, por eso decimos, el ángulo A mide 58, que va a ser igual al ángulo D, que también mide 58. Estos dos ángulos deben ser iguales. Pero el ángulo B, este ángulo B, también debe ser igual a este ángulo C. En un trapecio isósceles, estos dos ángulos deben ser iguales. Entonces decimos, el ángulo B va a ser igual al ángulo C. El ángulo B va a ser igual al ángulo C. Y yo le voy a poner alfa. Entonces, el ángulo B va a ser alfa y el ángulo C también va a ser alfa. Ya está. Entonces, ya estamos trabajando también la propiedad que se nos presentó al inicio. ¿De acuerdo? Muy bien. La propiedad me dice que estos dos ángulos son iguales y que también los ángulos que están aquí, A es igual al ángulo D. Entonces, este ángulo es igual al que está acá. O sea, el ángulo A es igual al ángulo D. Miden 58. Y el ángulo B va a ser igual al ángulo C. Y yo le voy a poner alfa a ambos. Porque son iguales, porque tienen la misma medida. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, otra propiedad que debes saber. Que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es igual a 360 grados. La suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es igual a 360 grados. En este caso, vamos a sumar los ángulos interiores de un trapecio isósceles, pero también es igual a 360 grados. Entonces sumamos 58 más 58 más alfa más alfa. Aquí está. 58 grados más 58 grados más alfa es igual a 360 grados. Sumamos estas dos cantidades, me queda 116 grados, más, sumamos acá, alfa más alfa, 2 alfa, es igual a 360 grados. Bajamos 2 alfa y 116 pasa a restar. Entonces sería 360 grados menos 116. ¿Y cuánto me resulta? Me resulta 244. Bajamos el alfa y el número 2 va a pasar a dividir, o sea, 244 entre 2. ¿Y cuánto me resulta el ángulo alfa? El ángulo alfa me resulta 122 grados. Eso quiere decir que el ángulo B mide 122 grados y el ángulo C también mide 122 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo B? 122 grados. ¿Cuánto mide el ángulo C? 122 grados. Por favor, observa el trabajo que hemos realizado. Obsérvalo, por favor. Muy bien. Muy bien. Espero de que ese trabajo que hemos realizado te sirva y te ayude en tu aprendizaje. Siempre, por supuesto, te voy a desear que seas mejor persona, que seas un buen hijo, un buen hermano, un buen ciudadano. Un abrazo para todos y que Dios nos cuide siempre y nos proteja y nos dé también mucha salud. Cuídense.